Es el 26 de mayo de 1927 en Highland Park, Michigan. Dentro de la fábrica donde una revolución industrial había comenzado 14 años antes, los trabajadores observan avanzar un automóvil especial. No parece particularmente moderno. No es el más rápido, no es el más cómodo. Tampoco es el más elegante que puede comprarse en Estados Unidos. Pero lleva un número que ningún automóvil había llevado antes: 15 millones. Henry Ford está allí. También su hijo Edsel. Frente a ellos se encuentra el último Ford Model T fabricado ceremonialmente después de 19 años de producción. El automóvil que había transformado a Ford en un gigante industrial, conectado pueblos aislados, cambiado la vida de millones de familias y enseñado al mundo una nueva forma de fabricar prácticamente cualquier cosa, está llegando al final de la línea. Y hay una ironía difícil de ignorar. Ford no está retirando el Model T porque haya dejado de saber construirlo. Todo lo contrario. Ford se había vuelto extraordinariamente bueno construyendo exactamente ese automóvil. El problema era que Estados Unidos ya quería algo diferente. Mientras Henry Ford había dedicado casi 2 décadas a perfeccionar una máquina, Chevrolet y General Motors estaban aprendiendo a perfeccionar el deseo del comprador. La historia del Model T no es solamente la historia de un automóvil exitoso. Es la historia de una idea que funcionó tan bien que terminó convirtiéndose en una prisión para la misma empresa que la creó. Porque el automóvil que puso a América sobre ruedas terminó perdiendo una batalla que Henry Ford, durante demasiado tiempo, creyó que no necesitaba pelear. Cuando Ford Motor Company comenzó a desarrollar el Model T, el automóvil todavía era un producto complicado, caro y para gran parte de la población, innecesario. Los caminos estadounidenses fuera de las ciudades podían ser terribles. Barro, piedras, surcos profundos y puentes improvisados formaban parte de cualquier viaje rural. Muchos vehículos estaban construidos para clientes ricos que podían pagar tanto el automóvil como las constantes reparaciones. Henry Ford veía otra oportunidad. No quería fabricar solamente un juguete para millonarios. Quería un automóvil suficientemente sencillo para que una familia común pudiera operarlo, suficientemente resistente para sobrevivir caminos difíciles y, sobre todo, suficientemente barato para llegar a una cantidad gigantesca de compradores. En octubre de 1908 apareció el resultado. El Ford Model T utilizaba un motor de 4 cilindros con aproximadamente 20 caballos de potencia. Su construcción era relativamente sencilla, tenía buena altura respecto del suelo y estaba pensado para soportar condiciones que destruirían rápidamente a muchos vehículos más delicados. No era una máquina de lujo, era una herramienta de movilidad, y precisamente por eso comenzó a funcionar. Un agricultor que antes dependía de un caballo podía recorrer distancias mucho mayores. Una familia rural podía llegar a una ciudad sin organizar un viaje de todo el día. Médicos, comerciantes, vendedores y trabajadores podían desplazarse de una manera que pocos años antes habría parecido extraordinaria. Pero Henry Ford entendió rápidamente que diseñar un automóvil popular era solamente la mitad del problema. La otra mitad era descubrir cómo fabricar millones. Al principio, construir un automóvil todavía requería que grupos de trabajadores se movieran alrededor de un vehículo realizando múltiples tareas. Ford comenzó a atacar cada minuto desperdiciado en el proceso. Las piezas fueron estandarizadas. Las operaciones se dividieron. Las máquinas se especializaron. Los movimientos comenzaron a ser estudiados con una obsesión casi matemática. Entonces, en 1913, en la planta de Highland Park, ocurrió el cambio que convertiría al Model T en algo mucho más importante que un automóvil. El automóvil comenzó a moverse hacia el trabajador. La línea de montaje móvil no había surgido mágicamente de una sola idea, ni Ford había inventado cada uno de sus principios desde cero. Sistemas de producción en flujo y transportadores ya existían en otras industrias. La genialidad de Ford y de sus ingenieros
estuvo en integrar esos principios a una escala extraordinaria dentro de la fabricación de automóviles. El resultado fue brutal. Un proceso que anteriormente podía requerir más de 12 horas de trabajo por automóvil se redujo hasta aproximadamente 90 minutos en la nueva organización de la producción. Ahora piense en lo que eso significaba. Si una fábrica necesitaba menos horas para construir cada vehículo, podía producir muchos más automóviles utilizando sus instalaciones de forma más eficiente. Y si el costo de fabricación bajaba, Ford podía reducir el precio. Al reducir el precio, más personas podían comprar el automóvil. Al aumentar las ventas, Ford podía fabricar todavía más unidades y buscar nuevas reducciones de costo. El Model T entró en un círculo industrial que parecía imparable. Cuando apareció en 1908, su precio rondaba los $825 según la versión y el periodo considerado. Hacia mediados de la década de 1920, algunos Model T podían comprarse por alrededor de $260. No era simplemente una reducción de precio, era una transformación del mercado. El automóvil estaba dejando de ser una posesión reservada principalmente para las familias adineradas y comenzaba a convertirse en un objeto posible para trabajadores y agricultores. La escala era tan enorme que a comienzos de la década de 1920, los Ford representaban más de la mitad de los automóviles registrados en el mundo. Pero había una consecuencia menos agradable detrás de esa eficiencia. La línea de montaje podía producir automóviles rápidamente, pero el trabajo era repetitivo, controlado y agotador. Un trabajador que anteriormente realizaba distintas operaciones podía pasar horas repitiendo exactamente el mismo movimiento mientras los automóviles avanzaban frente a él. La rotación de empleados se convirtió en un problema. Ford respondió en enero de 1914 con una decisión que provocó titulares en todo el país. El famoso salario de $5 diarios para trabajadores que calificaran dentro de su sistema de reparto de beneficios. Para muchos empleados, aquello representaba aproximadamente el doble del salario diario industrial habitual de Ford. Miles de hombres llegaron a Detroit buscando trabajo. Pero el programa tenía otra cara. Ford vigilaba aspectos de la vida personal de algunos trabajadores mediante su Sociological Department, intentando determinar quién cumplía con las condiciones que la empresa consideraba apropiadas para recibir todos los beneficios. Era Ford en su forma más contradictoria. Un empresario capaz de ofrecer salarios extraordinarios mientras construía uno de los sistemas de producción más disciplinados de su época. Y la máquina continuó acelerándose. En 1917 comenzó a levantarse un complejo industrial todavía más ambicioso en Dearborn, River Rouge. La idea era llevar la integración de Ford hasta extremos casi inimaginables. Materias primas entrarían por un lado. Automóviles terminados saldrían por el otro. Hierro, carbón, vidrio, madera, caucho y acero podían formar parte de un sistema industrial inmenso controlado por la compañía. Ford ya no estaba solamente fabricando automóviles, estaba construyendo una máquina para fabricar automóviles. Y durante un tiempo pareció que nadie podía derrotarla. Millones de Model T aparecieron en caminos de Estados Unidos, Canadá, Europa y otras regiones del mundo. El automóvil recibió apodos, fue modificado para transportar mercancías, se convirtió en tractor improvisado, se utilizó como ambulancia, apareció en granjas, ciudades y pequeños pueblos. El Model T ayudó incluso a crear las condiciones que después lo volverían obsoleto. Cuantos más estadounidenses tenían automóvil, mayor era la presión por construir mejores carreteras. Mejores carreteras permitían viajar más lejos y más rápido. Las estaciones de gasolina crecieron. Los moteles aparecieron. Comercios comenzaron a adaptarse a clientes que llegaban desde distancias antes poco prácticas. La sociedad que el Model T había ayudado a crear comenzó lentamente a cambiar lo que esperaba de un automóvil. Y aquí aparece el problema. Henry Ford había encontrado una fórmula magnífica para vender el primer automóvil de una familia. ¿Pero qué debía venderle cuando esa familia quisiera el segundo? Durante los primeros años, precio,
resistencia y simplicidad, podían dominar la decisión. Pero a medida que los compradores adquirían experiencia, comenzaron a pedir más. Querían automóviles cerrados que protegieran mejor contra lluvia, polvo y frío. Querían motores más potentes. Querían frenos mejores. Querían una conducción más cómoda. Querían diferentes colores. Y, cada vez más, querían que el automóvil dijera algo sobre ellos. Mientras esto ocurría, Henry Ford seguía obsesionado con reducir el precio y mejorar la producción del Model T. Su principal rival comenzó a pensar de otra manera. General Motors había sido durante años una colección complicada de marcas y negocios, pero bajo Alfred P. Sloan desarrolló una estrategia que atacaba exactamente la debilidad del sistema Ford. En lugar de fabricar un automóvil universal para prácticamente todos, GM organizaría diferentes marcas para diferentes compradores y diferentes niveles de precio. Chevrolet ocuparía la entrada del mercado. Pontiac, Oldsmobile y Buick atenderían compradores que pudieran gastar progresivamente más. Cadillac estaría en la parte superior. La lógica era poderosa. Un comprador joven podía entrar al mundo de General Motors con un Chevrolet. Si su ingreso aumentaba, la corporación intentaría mantenerlo dentro de la familia y venderle después un automóvil más caro. Ford pensaba en producir el mismo automóvil cada vez mejor y más barato. Sloan pensaba en acompañar al consumidor mientras sus deseos cambiaban, y Chevrolet se convirtió en el arma que atacaría directamente al Model T. La diferencia no apareció de un día para otro. Ford seguía siendo gigantesca. Su sistema industrial podía producir automóviles a una escala que intimidaba a cualquier competidor. Pero Chevrolet no necesitaba destruir a Ford inmediatamente. Solamente necesitaba ofrecer cosas que Ford consideraba innecesarias. Durante la década de 1920, General Motors comenzó a introducir cambios de estilo de manera regular. Nuevos colores, modificaciones visibles, diferentes carrocerías. Publicidad que presentaba el automóvil no solamente como transporte, sino como una expresión de progreso y estatus. Incluso la tecnología de pintura ayudó. Nuevas lacas de secado rápido permitían ofrecer colores de forma más práctica en producción masiva. La famosa idea asociada a Ford de que el cliente podía tener cualquier color siempre que fuera negro resumía perfectamente la filosofía anterior. Pero para mediados de la década de 1920, el comprador comenzaba a preguntar una cosa peligrosa. ¿Por qué tiene que ser negro? Ese detalle aparentemente superficial escondía un cambio mucho mayor. El mercado estaba madurando. En 1915, para millones de personas, simplemente poseer un automóvil era emocionante. 10 años más tarde, millones ya sabían cómo era tener uno. Ahora podían comparar, podían considerar estilo, podían pensar en comodidad. Podían reemplazar un automóvil antes de que literalmente dejara de funcionar. Y GM entendió algo que Ford había tardado en aceptar. Cuando el mercado deja de preguntar, ¿puedo permitirme un automóvil? Y comienza a preguntar, ¿qué automóvil quiero? La competencia cambia por completo. El propio diseño del sistema Ford complicaba la respuesta. Las fábricas habían sido optimizadas durante años para producir el Model T. Máquinas, herramientas, procesos y proveedores estaban coordinados alrededor de ese automóvil. Aquello había creado una eficiencia extraordinaria. También había creado rigidez. Cambiar profundamente el Model T significaba interferir con la máquina perfecta que Ford había dedicado años a construir. General Motors, por el contrario, desarrolló procesos más flexibles y convirtió los cambios de modelo en parte de su estrategia. En otras palabras, Ford había construido el mejor sistema del mundo para no cambiar. Y ahora, el mercado estaba premiando el cambio. Edsel Ford veía el problema. Más interesado que su padre en estilo y diseño, Edsel presionaba por un automóvil más moderno. Otros ejecutivos también entendían que Chevrolet estaba cerrando la distancia. Henry resistió. No porque fuera incapaz de comprender los automóviles,
precisamente porque comprendía demasiado bien el éxito del Model T. Imaginé haber creado una máquina que vendió millones de unidades, convirtió su apellido en sinónimo de automóvil y transformó la industria mundial. Ahora imagine que empleados, distribuidores y hasta su propio hijo llegan para decirle que esa máquina está envejeciendo. Aceptar eso no era solamente una decisión comercial, era aceptar que la fórmula que había construido el imperio tenía fecha de vencimiento. Durante algún tiempo, Ford intentó mejorar el Model T sin abandonar su estructura fundamental. Aparecieron cambios mecánicos, nuevos estilos de carrocería y finalmente más opciones de color. Pero el automóvil de mediados de los años 20 seguía basado esencialmente en una arquitectura nacida en 1908. 19 años son mucho tiempo para cualquier producto tecnológico. En el mercado automotriz de aquella época era casi una eternidad. Chevrolet continuó avanzando, y entonces llegó 1927. Ford perdió el primer lugar de ventas frente a Chevrolet mientras preparaba la transición hacia un nuevo automóvil. El dato requiere contexto. El resultado de 1927 estuvo fuertemente afectado por el cierre de la producción del Model T mientras Ford reorganizaba sus fábricas para fabricar su reemplazo. No significa que Chevrolet simplemente hubiera superado durante todo el año a un Model T producido normalmente. Pero la dirección del mercado era imposible de ignorar. El 26 de mayo salió de Highland Park el Model T número 15 millones. Henry Ford y Edsel Ford participaron en la ceremonia. Después, las líneas se detuvieron y allí se reveló la otra cara de la eficiencia extrema. Ford había organizado tanto su sistema alrededor del Model T que reemplazarlo fue una operación industrial gigantesca. Decenas de miles de herramientas relacionadas con el antiguo automóvil tuvieron que ser descartadas o modificadas. Instalaciones enteras debían adaptarse. Durante meses, Ford dejó prácticamente vacío un espacio que Chevrolet podía ocupar. La compañía estaba intentando realizar algo que su sistema había sido diseñado para evitar: cambiar de producto. El sucesor recibió un nombre deliberadamente simbólico: Model A. Como si Ford estuviera comenzando nuevamente desde el principio. El nuevo automóvil era mucho más moderno. Tenía una apariencia más elegante, mejores frenos, más potencia y una experiencia de conducción más cercana a lo que los compradores de finales de los años 20 esperaban. Cuando fue presentado públicamente en diciembre de 1927, multitudes llegaron a los concesionarios. Ford no estaba muerto, ni siquiera cerca. El Model A vendería millones. Pero algo fundamental había cambiado. La industria ya no pertenecía automáticamente al fabricante capaz de producir el automóvil más barato en mayor cantidad. La batalla ahora también se libraba en diseño, opciones, financiación, marketing, renovación de productos y segmentación de clientes. Era el mundo de Alfred Sloan tanto como el de Henry Ford. Y Chevrolet había demostrado que el gigante podía sangrar. Existe una tentación de contar esta historia diciendo que Ford simplemente se volvió arrogante y Chevrolet apareció con un automóvil mejor. La realidad es más interesante. El mismo sistema que hizo casi invencible al Model T produjo parte de su vulnerabilidad. Ford había aprendido que la estandarización extrema reducía costos. Correcto. Había aprendido que la producción masiva permitía bajar precios. Correcto. Había aprendido que millones de compradores preferían transporte confiable y barato a lujo innecesario. También correcto. El error fue convertir esas verdades en reglas eternas. Los compradores que adquirieron el Model T cambiaron porque el propio Model T cambió sus vidas. Las carreteras mejoraron. Los ingresos evolucionaron. La experiencia con automóviles aumentó. La competencia aprendió. Lo que había sido suficiente en 1910 ya no necesariamente era suficiente en 1925. Esa es la paradoja del Model T.
Su fracaso final no demuestra que la idea original estuviera equivocada. Demuestra que había funcionado, funcionó tan bien que ayudó a crear un mercado sofisticado que ya no podía satisfacerse solamente con el automóvil que lo había creado. Y Chevrolet entendió ese nuevo mercado antes de que Henry Ford estuviera dispuesto a abandonar el viejo. Hoy resulta fácil mirar un Model T y ver una reliquia. Volante delgado, ruedas estrechas, cabina sencilla. Un motor que parece diminuto comparado con los automóviles que vendrían después. Pero esa apariencia puede ocultar lo radical que fue. Antes del Model T, el automóvil todavía podía parecer un experimento para ricos. Después del Model T, millones de estadounidenses comenzaron a reorganizar sus vidas alrededor de la posibilidad de conducir. Las ciudades crecieron hacia afuera. Las granjas quedaron menos aisladas. Las familias pudieron visitar lugares antes demasiado lejanos. Trabajadores pudieron vivir a mayor distancia de sus empleos. Negocios comenzaron a depender del tránsito automotor. Y detrás de todo aquello apareció una segunda revolución igualmente importante: la producción masiva moderna. La línea de montaje móvil de Ford influyó mucho más allá de Detroit. Electrodomésticos, maquinaria y una enorme variedad de productos industriales adoptaron principios de flujo, estandarización y división del trabajo que Ford había demostrado a una escala espectacular. Incluso sus problemas dejaron lecciones. La monotonía del trabajo industrial, la dificultad de cambiar una fábrica hiperespecializada, el peligro de confundir eficiencia de producción con comprensión del consumidor. Y quizá la más importante, dominar una generación de compradores no garantiza comprender a la siguiente. El Model T sobrevivió 19 años. Más de 15 millones fueron fabricados. Durante décadas mantuvo uno de los récords de producción más extraordinarios de la historia del automóvil. Pero el número más importante quizá sea aquel último: 15 millones. Porque cuando ese automóvil salió de la línea de Highland Park en mayo de 1927, representaba simultáneamente la mayor victoria y la gran advertencia de Henry Ford. Había demostrado que un automóvil podía convertirse en un producto de masas. Había transformado fabricación, salarios, transporte y consumo. Había puesto a América sobre ruedas. Y precisamente cuando todo Estados Unidos había aprendido a conducir, Chevrolet apareció ofreciendo una pregunta que Ford había ignorado demasiado tiempo. Ahora que puedes tener un automóvil, ¿por qué conformarte siempre con el mismo? El Model T no perdió porque dejara de funcionar. Perdió porque el mundo que había creado comenzó a querer algo más. Y quizá esa sea la parte más extraordinaria de su historia. En 1908, Henry Ford construyó el automóvil que Estados Unidos necesitaba. En 1927, descubrió que Estados Unidos ya había cambiado. El último Model T abandonó la fábrica. Las líneas se detuvieron. Chevrolet ocupó temporalmente el primer lugar. Y Ford tuvo que comenzar nuevamente con una letra que parecía imposible después de 15 millones de automóviles. A. Si alguna vez has visto un Model T funcionando, si alguien de tu familia tuvo uno, o si simplemente crees que ningún automóvil volvió a transformar Estados Unidos de la misma manera, cuéntalo en los comentarios. Porque detrás de cada Model T, que todavía arranca un siglo después, existe algo más grande que una máquina antigua. Existe el momento en que el automóvil dejó de pertenecer a unos pocos y empezó a pertenecer a todos.